verde viento, verde ramas. No sabemos si este verde sería el de la clorofila, pero lo cierto es que las plantas inundan la obra de Lorca, las plantas y las flores. 142 plantas recogidas en un maravilloso herbario lorquiano por una ilustradora y una escritora catalanas. Literatura que inspira la ilustración, y ambas disciplinas están hermanadas ahora en la Feria del Libro de Granada. Pero antes de entrar en todas las excentricidades y experimentos del bioarte vegetal, incluso transgénico, quisiera seguir homenajeando a algunas ilustradoras. Mujeres que en los pasados siglos, cuando a ninguna mujer se le permitía, salvo disfrazada de hombre, participar en expediciones científicas, vivieron en tierras y en tiempos difíciles. A las mujeres se les decía que no debían ir a los trópicos porque un clima tan cálido, bueno, podía tener todo tipo de problemas, desde de tipo sexual a sanitario, como hemorragias terribles de útero debido al clima cálido de los trópicos. Pero hubo algunas excepciones. María Sibila Merian, alemana, nacida en Frankfurt, siglo XVII, una mezcla de entomóloga, botánica, dibujante y tejedora. Aprende con su padre a dibujar flores, insectos e incluso instruye a sus dos hijas en las mismas técnicas. Con 52 años se marcha a Surinam, a la antigua Guayana holandesa, sin estar comisionada por nadie, pagándose ella misma la expedición acompañada de su hija. Tiene libros absolutamente maravillosos que todavía se usan sobre la metamorfosis de los insectos con plantas dibujadas del natural. Marianne North, admirada por Darwin, escribe un libro, Visión del Edén, sobre sus viajes a lo largo de todo el mundo, desde Sudamérica a Sudáfrica, desde Borneo a Japón, Canadá, está en Tenerife para dibujar la flora de las Islas Canarias. Es una mujer excepcional que vive en la selva, en cabañas, y dona toda su obra, que es muy extensa, a los Kew Gardens, el Jardín Botánico de Londres, donde, como podéis ver, tiene una extensísima galería. Margaret Mee. Margaret Mee es una especialista en la flora brasileña del Amazonas y una activista contra la deforestación del Amazonas. Se pasa toda su vida persiguiendo la floración de una flor única, que ocurre solamente por la noche y una vez al año, y consiguió dibujarla pocos meses antes de su muerte. Y quiero terminar con Pili Campos Fernández Fígara, una granadina, aunque nacida en Madrid, es bióloga y una ilustradora autodidacta, y tiene un maravilloso libro sobre las flores y las plantas de la Alhambra. Y ahora vamos a cambiar de siglo, vamos a venir al siglo actual y al siglo anterior para hablar del bioarte vegetal con planta viva. Es muy ambicioso su enfoque, pretende cuestionar y explorar la relación entre arte y ciencia, las relaciones de los seres humanos con la naturaleza e incluso hacer reflexiones éticas. Y en las últimas décadas aprovecha todo tipo de innovaciones tecnológicas mezcladas con técnicas artísticas. El precedente es montar prácticamente una floristería en el MoMA de Nueva York en el año 36. Su autor, Edward Steichen, es un todoterreno. Lo mismo fotografía a artistas de cine como Greta Garbo, que es un mejorador vegetal. Es decir, por hibridación va consiguiendo nuevas especies de esta planta, el delfinium, de colores absolutamente alucinantes. Y él plantea si el fitomejoramiento es también una práctica artística. Y ahora vamos a terrenos más combativos, a lo que se llama land art, es decir, el arte fuera de los museos, el arte en la naturaleza, con uno de sus máximos representantes, Joseph Beuys, activista, artista conceptual y uno de los inventores de Happening. Él plantea plantar 7.000 robles en Kassel, en Alemania, con una piedra de basalto al lado. Y al inicio de este happening, todas las piedras de basalto se apilaban en la fachada del museo, como podéis ver. La acción se llama Forestación de la ciudad en lugar de Administración de la ciudad. Y os aseguro que en alemán esto es un juego de palabras.
Hay un intento, y perdonad el palabra, de verdificar la ciudad. Y una de las técnicas que conocéis mejor son los jardines verticales inventados por Patrick Blanc, y aquí tenéis el de Caixa Forum. 15.000 plantas sin sustrato sobre una manta húmeda que se alimentan de agua y de nutrientes. Hay otros intentos de hacer más verde la ciudad, gente que germina plantas en los lugares y en los objetos más insospechados. Por ejemplo, en una iglesia, cosa que también la naturaleza hace, en una iglesia abandonada, o los libros germinados de Marta de Meneses, una artista portuguesa sobre la que volveré posteriormente. Tenemos también los ecografitis con musgo auténtico de una artista inglesa, y luego Baumel, que germina plantas encima de prendas de la vestimenta, y también le propone a los visitantes de sus exposiciones que tengan una experiencia personal en una biosfera, una especie de sombrero creada a tal efecto. Y bueno, cuando Jeff Koons no se dedica a sus veleidades con su ex esposa, la actriz porno Chicholina, o, como algunos le critican, hace juguetes para ricos, idea obras como Pupi, que está en el Guggenheim de Bilbao. Y ya pasamos a la rama más dura del bioarte vegetal. Gilberto Esparza, un artista mexicano, sus plantas nómadas son una especie de plantita, van con sus patitas a aguas contaminadas, absorben ese agua contaminada y la procesan en unas células de combustible con bacterias de esas mismas aguas que funcionan como una batería y la transforman en electricidad. Las plantas nómadas como una especie híbrida. Y aquí tenemos al máximo representante de lo que se llama bioarte hard, bioarte duro, bioarte que implica manipulación genética. Eduardo Kac. Eduardo Kac, en el 62, inserta en un conejo la proteína verde fluorescente. Este es el GFP Bunny. La proteína verde fluorescente para nosotros, los biólogos, no es ninguna novedad, es una técnica rutinaria como marcador celular en los laboratorios, porque emite fluorescencia verde cuando se le ilumina con luz ultravioleta. Respecto a plantas, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha creado un híbrido, él le llama Edunia, un híbrido de petunia y edunia. En sus venas lo que hace es expresar una hemoglobina sanguínea del artista. Se venden las semillas, no sé el precio, lo digo por si les interesa. Y tenemos de nuevo aquí a Marta de Meneses. Lo curioso del caso es que más que un taller, estos talleres parecen laboratorios. Marta de Meneses es la autora de los libros Germinados y hace cosas con su marido, que es científico, como construir una proteína cuya secuencia aminoacídica reproduce su nombre. Respecto a sus obras con plantas, bueno, yo todavía estoy intentando entender de qué va su último proyecto, que es un viaje verídico alrededor del mundo de una planta real o imaginaria. Estoy en ello y me pregunto varias cosas. Primero, ¿tienen los bioartistas las mismas regulaciones éticas que tenemos los científicos? ¿Se sorprenden los bioartistas de técnicas que en los laboratorios son pura rutina? ¿Implica esto un deslumbramiento tecnológico o es una mirada crítica? Ahí lo dejo. Y aquí tenemos otro ejemplo de bioarte vegetal transgénico, es el proyecto Cactus de Laura Sinti. Laura Sinti, para producir este cactus minúsculo, manipula células del cactus con quitina humana, de forma que al final el cactus, en vez de espinas, tiene pelos semejantes a los pelos humanos. Y la comunicación entre las plantas y la percepción de las plantas con su entorno ha generado muchísima curiosidad por parte de los bioartistas. Yo misma he colaborado en el Palacio Conde de Gavia en 2021 en un proyecto de Santiago Morilla. Se instalaron un ficus benjamina y un boj que se cargaron de sensores para apreciar temperatura, humedad y todo tipo de parámetros ambientales. Estos parámetros ambientales, por una técnica de realidad aumentada, luego se podían ver, como veis, en pantallas con un círculo para cada parámetro. Y finalmente, toda esta información se recogía y se producía música, un paisaje sonoro para el boj y un paisaje sonoro para el ficus benjamina.
Y al final, ya estoy terminando, pues habrá que acudir quizá a la inteligencia artificial. Esta es la planta de nuestras abuelas, las pilistras, pero creadas por inteligencia artificial. Y antes de agradeceros haberme escuchado, pues quiero yo también hacer una reflexión. Es fantástico que científicos y bioartistas colaboremos para dar nuestra imagen del mundo vegetal. Pero la cuestión es si el bioarte aparece sobre todo para democratizar y acercar a la gente el discurso científico, ¿no deberían hacer los bioartistas un esfuerzo por no crear un nuevo lenguaje y un discurso muy difícil de entender para los no iniciados? Gracias.